Son al esquema listado para que revisen. A ver, ¿cuál de las siguientes no es un derivado epidérmico? Hipodermis, glándulas secundarias, pelo, glándulas primarias, todo eso son derivados, ¿no? Conclusión, la epidermis no tiene nada que ver. Era una pregunta de punto para ustedes. En relación a de epidermis y dermis, una de las siguientes no corresponde. Recuerdan un poquito para que vayan asociando su memoria a su capacidad visual de memoria. ¿Recuerdan ese esquema donde estaba en la piel, la epidermis con la dermis, imaginados en los surcos digitálicos digital, de la huella digital? Ahí está esta configuración de las patas, ¿no? Entonces tenemos que hay una cresta epidérmica y también hay una cresta dérmica. Esas dos cosas tenemos, ¿sí? Hay un clavo interpapilar, porque el clavo es entre las papilas, y un surco. Lo que no hay es extrapapilar. Ese es el relleno, ese es la que no corresponde. Esa sería la respuesta. Porque yo pido, no corresponde. ¿Sí? Por favor, vean esa frase, esa palabra, esa pequeña palabra para que pueda cambiar toda la respuesta. Una de las siguientes no es función de la piel. Revisemos. ¿Regula la temperatura corporal? Sí. ¿Órgano sensorial? Sí. ¿Defensa inespecífica? También. Porque no sabe contra qué defenderse, simplemente está. ¿Secreción de sales? No, es excreción de sales. Excreta, no secreta. Y protección también lo es, porque todas las anteriores series, por descarte, tendríamos que ver el conjunto de secreción de sales. Y esa era un poco la trampa. Por favor, lean en las alternativas está la respuesta, no está escondida, está allí. Simplemente tienen que leer. Cuando no entiendan una pregunta o crean que es muy fácil, revísenla así. ¿Cuál de las siguientes células no está en la epidermis? Facilita, ¿no? Onicocitos. ¿Dónde están los onicocitos? ¿Dónde están? No sé. Lo que las señoritas siempre se acicalan bien. Las uñas. ¿Sí? Onicocitos es en uñas. ¿Sí? Ya después lo vamos a ver. Todo lo restante sí está en la epidermis. La queratina 1 y 10 se localizan en el estrato Basal. espinoso. Girl. ¿Sí? Esto lo van a ver bastante en patología. Y van a recordar esto porque les van a pedir probablemente hablar de las queratinas y cómo están configuradas y en qué capa del epitelio y en función de esa transformación, alteración, se producen las diferentes enfermedades que ustedes van a ver. No hablemos de qué enfermedades, lo importante en qué estrato cada uno. Vamos a ver que la 1 y 10 se transforman del estrato basal, se convierte a 1 y 10 en espinoso. Esa es la pregunta entonces, es espinoso. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes células no es exclusiva de epidermis? Estoy dando a entender que también es en epidermis, pero no es exclusiva de epidermis. Conclusión. Queratinocito. Dice, no es exclusiva. Onicocito. Merkel. Melanocito. Siempre está allí. Entonces, la que tenemos que dar es la no es exclusiva porque también está en la hipodermis. ¿Sí? Pero eso tendrían que haberlo revisado para contestar, porque no es tan sencillo. Pero si hablamos de exclusividad, todas las anteriores que hemos mencionado, ya saben, no puede estar en otro lugar sino en la epidermis. Podría haber la duda con Merkel, pero son determinaciones celular sensoriales que tienen esa localización. Melanocito también, no hay otra localización. Un poco por descarte podemos llegar a este. Onicocito. Ay, no sé qué puse. Glándula de Mirbeck.
facilita, ¿no? La, también. A ver, Ay, si no. hubieran leído, respondían esa pregunta. Porque en las otras no existe. No corresponde a la hipodermis. Facilita el movimiento de la piel, cierto. Almacena energía metabólica, cierto. Tejido conectivo denso, no estoy seguro. Bueno, lo dejo ahí. Aislamiento térmico, cierto. Regulación, también. Conclusión, es laxo, no es denso. Pero también tendrían que haber pasado. El examen que han dado me va a permitir a mí sacar conclusión de que si están revisando la clase. Si no están revisando la clase, probablemente ya han salido mal. ¿En cuál de las siguientes no forma parte del aparato unguial? También hay que saberlo, ¿no? Porque si no lo sabíamos, no vamos a adivinar, porque son estructuras un poco diferentes. Lecho unguial es cierto, hipodermis es cierto, matriz unguial, pliegue unguial. Papila unguial, no. No forma componente del aparato unguial. Décima, una de las siguientes no corresponde a las estructuras o capas que están fuera del pelo. Estamos hablando del pelo, que es una estructura, el folículo piloso es otra, que está alrededor de la capa de Henle, ¿cierto? Acá tengo una duda, ¿no? Si es corteza o es cutícula. Lo dejamos para interpretar. Vaina externa, ¿cierto? Está fuera. Capa de Henle también fuera. Entonces, analicemos. Cutículas. Hay una cutícula interna y una cutícula externa. Entonces, corteza. ¿Sí? La corteza es lo más central, una de las zonas más centrales del pelo. Conclusión, esa es la respuesta. ¿Listo? Ya no me alcanzaron preguntas para glándulas. Sin embargo, creo que sí es importante que esto lo sepan. Les voy adelantando para que no lean un poquito. En glándulas no he puesto ninguna pregunta. Pero los que van a pasar, espero que la mayoría o todos, glándulas van a ver en fisiología. Las uniones van a ver en fisiología. El tipo de secreción van a ver en fisiología. Va a ser el colmo porque a ustedes ya los tienen mapeados. No solamente en teoría, sino también en ciencias básicas. Porque es importante que ustedes salgan bien. Están llevando este curso y probablemente en fisiología van a pedir lista de este curso. Y de repente a ustedes se les va a exigir, no sé si en práctica, en seminario, no sé, pero fisiología es mucho más exigente que esto, porque debe serlo. Entonces, la última parte, si no viene en el examen, se tienen que ir aprendiendo, porque sí les va a servir. ¿Listo? Comenzamos el tema tegumentario. Cuando hablamos del sistema tegumentario, tenemos que referirnos específicamente a una organización en un sistema que forma el 16% de nuestro cuerpo. En el pie y derivado. Uñas, pelos, glándulas. En semiología, cuando hagan clínica, ustedes estén en el cuarto año, van a hablar piel y paneras. Paneras, también conocido como estas estructuras, ¿no? Aparte de la conjuntiva palpebral, pero eso es aparte. Derivados epidérmicos, uñas, pelos y glándulas. Y me he puesto preguntas porque acá también, ahí sí vienen preguntas en la última, para el examen final en glándula mamaria, ¿no? Lo único que se ha pasado es estas. Pero ya saben, los derivados de la piel son estos. Tenemos todas esas estructuras que vamos a reconocer. Y era lo que yo les decía en la pregunta, ¿no? Tenemos la epidermis y la dermis. La epidermis va a tener, ¿no?, un surco a cada lado, que vendrían a ser estos, ¿no? Tiene una papila interpapilar. ¿Por qué? Porque aquí están las papilas. Aquí están
¿Sí? Por ahí podría haber una pregunta adicional hablando de crestas secundarias. Creo que no es tan importante, pero ya saben la razón de la pregunta. Intercapilar no hay extra. Esto no es lo mismo. Tenemos que es el clavo interpapilar, las papilas dérmicas, la cresta, que vendrían a ser estas, y las funciones. Un poco, esta es una diapositiva que siempre les va quedando. Ninguno, ni yo, ni el que va a venir después de mí, probablemente sea dueño de eso. Cuando nosotros hacemos las clases, las debemos dejar, y aunque no la dejásemos, queda en el aula virtual. Esa información puede quedar en forma indefinida. Se le entregan al próximo docente y el docente cree conveniente si queda o no. Pero me pareció interesante diapositiva, porque acá estamos de barrera para regular la temperatura, para regular la humedad, ¿no? Para lo que es vitamina D y para lo que es sensibilidad, ¿no? Esas son las funciones más especiales, entre comillas, de piel. A ver, repasemos esta columna. ¿Qué vendría a ser la P? Protección. ¿Qué vendría a ser la R? R. Regulación. La E. ¿Cuál? Expresión. La D. La D. Defensa. La D. Que es diferente. Defensa, barrera. La S. ¿Sensitivo? ¿Cuál? Secreción de qué? De. O síntesis, ¿no? Síntesis. La O. Órgano sensorial. Y la S. Señalización sexual. Veremos entonces cada una para entenderlo mejor. No se olviden, protección frente a las lesiones. Cuando uno se lesiona la piel, activa, ya no por Grau, Pacini, Urbini, lo que fuera, esas terminaciones nerviosas van a activarse en función al estímulo que perciben. Pero todas ellas, cuando se dañan, emiten una sensibilidad que es dolor. A pesar de que hay una especificidad, pero cuando hay lesión de esas terminaciones, todas en conjunto van a producir dolor. Y eso, cuando ustedes vean que cuando la piel se desgarra, se vuelve como una especie de nacarado, un color nacarado, es que ya se sacó la parte incluso de la capa basal. Entonces, en función de cada. La barrera, por esa razón, no nos diseminamos, no nos difundimos cuando entramos al agua, cuando entramos a una zona termal, simplemente seguimos estando ahí, ¿no? Entonces es una barrera cuanto agua para evitar la deshidratación. Recuerden, ¿es bueno ir a un sauna? Sí, puede ser. ¿Es bueno ir a un baño turco? Sí, de repente. Pero es más fisiológico para ustedes hacer ejercicios y eliminar lo que tenga que eliminarse cuando haya mayor temperatura y se elimine la excreción de sales a través del sudor. La regulación entonces, conservación y disipación del calor. Cuando hagan fisio, recordarán esa lámina o eso, conservación y disminución del calor. En verano, bañarnos con agua tibia o caliente. ¿Para qué? Para que nuestros poros se abran y perdamos calor, ¿no? Perdamos esa temperatura de más. En invierno, bañarnos con agua fría para cerrar los poros y almacenar el calor y tener menos frío que supuestamente, ¿no? Un poco contradictorio, pero lo vamos a revisar después. Defensa inespecífica contra todo, ¿no? Contra lo que llegue, contra lo que pase, contra lo que tengamos. Yo hago mucha, en la parte clínica, asistencial, hago psicología y siempre le digo a mis pacientes, yo tengo mi mano, si mi mano está sana, no tiene heridas, no tiene inflamación, no tiene reacción alérgica, ¿no? Es una barrera.
puede caer sangre, secreción, cualquier cosa, pero mi mano, especialmente la mano, porque tiene ahí epidermis con bastante densa, me va a proteger. No es así cuando hay una lesión, cuando hay una herida, cuando hay una rajadura o lo que fuese, ¿no? Entonces, defensa en específico. Creación de sales ya lo hemos dicho, la síntesis de vitamina D, importantísima. Órgano sensorial, no necesito decirlo porque están la gran mayoría de terminaciones nerviosas, por no decir todas. Después veremos cuál no está allí, ¿no? Aparte de la superficie en donde se encuentran otras. Y señalización sexual, porque nos permite, no por a través de los tatuajes y cosas del estilo que no son naturales, sino por identificación de color, de hiperpigmentación y por algunas secreciones que podemos hacer en la parte de especies inferiores, las feromonas. Pero es señalización sexual, ¿no? Por obvia razón. No necesito hablar más de eso. Lo he puesto en resaltado para que no se olvide. Eso tiene que recordarse siempre. Dos tipos de piel, según el espesor. Delgada, gruesa. A partir de 5 milímetros estamos hablando de piel gruesa. Palma y plana, exclusivamente, ¿no? Epidermis y dermis. No solamente la epidermis, sino también la dermis. La piel fina con 1 a 2. Es el resto del cuerpo es epidermis fina. Y acá lo vemos, ¿no? Fíjense, mire, esta capa de estrato córneo bastante grueso. Después un poco de similaridad en los otros componentes. Va a depender de la edad, de la parte genética y también de la raza. Bien, estrato córneo, así. Piel gruesa, piel delgada. En la mano, fíjense cómo acá hay más estructuras sensoriales, una zona muy sensible en nuestra mano. Y acá tenemos en el antebrazo ya presente folículos fibrosos que nos pueden indicar la localización. En la espalda, un buen tejido conectivo por debajo y la hipodermis mucho más. Diferencia en la nariz, gran cantidad de glándulas. Entonces, hemos hablado de piel según su espesor, ahora hablemos de piel según sus capas. Epidermis, dermis. Hablemos primero de la epidermis. Capa más superficial, epidermis estratificada, 4 tipos de células. ¿Cuáles son? Queratinocitos, Merkel y esas son las 4. Eso sería un horror que se debe olvidar, cada uno con una función específica, cada una con una localización. Si yo quisiera decir lo más importante de queratinocitos es, ¿qué sería? Las capas, la protección, ¿no? La estructura en sí. ¿Qué sería lo más importante de los melanocitos? La melanina, protección de color, ¿no? De piel. Langerhans es defensa, es otro tipo de defensa, ¿no? Muy aparte. Y Merkel, sensibilidad. Hemos sabido, prácticamente hemos aprendido lo que es evidente. Y acá tenemos las localizaciones de cada una de ellas. ¿Sí? Merkel tiene que estar siempre en la base, ¿okay? Tiene que haber una continuidad con el tejido celular subcutáneo que está por debajo, ¿no? La célula de Langerhans, como una araña que tiene sus brazos o sus patas, mejor dicho, para dirigirse en todo el espesor de esta epidermis. Los melanocitos igual no tienen que estar a ese nivel porque ahí está la posibilidad del cambio y la protección que va a conferir su producción. Pero de origen ectodérmico,
90-95% de las capas de la epidermis son los queratinocitos, la gran mayoría. Si alguien sabe prender el aire acondicionado, no sé, se puede acercar. Si no, seguimos con el calor. ¿Nadie? Podrían ser los ventiladores. Pero hacen bastante ruido. Si quieren, pueden prenderlo. Aire acondicionado. Pueden prender por ahí. ¿Cómo usted? A Aire ver. acondicionado. O si no, a ver, yo llamaría al vigilante para que vengan a prender el aire acondicionado. Ya moro el calor fue. A ver, entonces, 4 a 5 capas dependiendo del tipo. ¿Qué pasó? Ay. No, ¿qué decía? Gracias. Bueno. Entonces, creo que sí se sabe muy bien Sí. de la parte más inferior a la parte superior, ¿no? Estrato basal, estrato espinoso, ¿no? Granuloso, lúcido y córneo. Esos son los 5 estratos basales, perdón, los 5 estratos que forman estos queratinocitos. Excepto el lúcido, que puede o no puede verse según el tipo de epitelio. Vale. En automático tenemos que pensar que esta es una piel gruesa. Acá está lo importante, acá eso sí se tienen que llevar a fisiología, porque varias veces lo he dicho, pero se ha pasado y no se ha aprendido, sobre todo lo más importante. Fíjense esta leyenda y fíjense las diferentes capas que hay acá, desde la capa basal hasta el estrato córneo. Cada una de ellas tiene un tipo de unión específica. Cada una de ellas tiene una característica como para pensar y recordarse. Acá vemos los desmosomas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cohesión adecuada ahí. Después tenemos los time, o son las uniones fijas o estrechas que tienen que ver en esta zona. ¿Por qué? Porque en esa zona debe ser impermeable, ¿no? A diferencia de los gap fusion, ¿cómo se llaman este tipo de uniones? ¿Es otro nombre? Comunicantes. ¿Por qué? Porque se supone que acá estas células están más conectadas, tienen que pasar sustancias, tienen que pasar electrolitos y moléculas pequeñas. Entonces, a estos niveles, fíjense la gran presencia de cada una de ellas. Eso es lo más importante. Y en función de eso, tenemos o podemos reconocer cada una de estas capas. ¿Sí? Vemos los queratinocitos que están en toda esa capa, la capa basal, todo el estrato, que por la tinción no nos ayuda a reconocer cuál es cuál. Podemos ver acá en la denominada capa de empalizada o una tras otra, que sí podemos ver un poco más de notoriedad en el citoplasma, el núcleo bastante cromatínico es de la capa basal. Acá vemos mejor, fíjense, la capa basal, espinoso, granuloso. Fíjense, la capa basal, ¿no? Por acá hay un melanocito. Importante acá, porque nos va a decir cómo están las uniones, lo que antes he mencionado en la diapositiva anterior,
¿Cuál es la característica? ¿Por qué están las inferiores de un tipo, las intermedias de otro y las superiores distintas? Cada una de esas uniones tiene una función especial de regulación. Vemos los estratos, los componentes moleculares de cada uno de ellos. Acá, esto es parte de la pregunta, ¿y por qué tienen que aprenderlo desde ahora? En la capa basal tenemos los queratinocitos de dos variedades, el 5 y el 14, es en la capa basal. Cuando estas células basales llegan a conformar, se transforman y van hacia la parte superior, o sea, estrato espinoso, van a cambiar su composición de ese queratinocito a 1 y 10. Esa era la respuesta, ¿sí? Cuando sube al estrato granuloso, van a cambiar nuevamente su configuración y finalmente después en la superficie se van a condensar, a haber un componente adicional que va a formar las estructuras laminares y después el estrato córneo. Esa es la diferencia en composición, pero tiene que saberse cuál es cuál para poder identificarlo, ¿sí? Acá hay una información que le va a servir mucho en patología. Si ustedes saben esto, van a saber a qué nivel es la afección, cuál es la característica del proceso patológico y por qué cada cual de estas y para qué función tiene esos queratinocitos, ¿no? Ese es el Eisenbach, está bien claro para que ustedes puedan recordar cuando lleguen en patología. ¿Listo? Los melanocitos, importante. Cuando hablamos de una persona de color, una persona morena, siempre he dicho, las personas de esta raza tienen la mejor configuración en todas las razas que hay. ¿Por qué? Porque el melanocito le da la posibilidad de ciertas ventajas sobre el blanco, sobre el asiático u otras razas. Protección, configuración, estructura, entre otras. Muy aparte de la parte de tejido conectivo y la parte muscular, que creo que no necesito decir mucho, y en algunos otros órganos que tienen. En conclusión, ellos tienen una gran cantidad de melanocitos, por esa razón, se origina en la cresta neural, 3% de la célula, en esta raza es mucho mayor el porcentaje, localizada a nivel del estrato basal, esa sí es su localización. Tiempo de vida es más largo que los queratinocitos, factores de transcripción asociados a esa microplasmia, y esto es lo que va a diferenciar a estos melanocitos. ¿Qué producen? Lo dice, melanina. Acá vemos, tienes melanocitos bien diferentes en respecto a los basales, ¿no? Una especie de árbol de extinción. ¿Vemos? Esa es con una tensión de tinta china especial. Por ejemplo, este es de una persona de color. Gran cantidad. No vemos tanta cantidad. Langer, origen, médula ósea, 3 a 4%, más o menos similares. Localización de epidermis y dermis. Ahí estaba la pregunta del examen, ¿no? ¿Localización exclusiva de la epidermis? No. También se encuentra en la dermis. Son los centinelas de la parte de defensa. Y acá están los famosos granos de Birber. Lo vamos a ver en una diapositiva, un esquema, para que vean lo importante de estos granos y cómo expresan este complemento. Recuerden, Langerhans es en piel, pero aquí no estamos hablando de exclusividad de epidermis, sino también de dermis. Acá está. Llega una noxa, llega un microorganismo, una sustancia. Langerhans va a captarlo, va a tener contacto y va a interactuar con los queratinocitos. Estos van a producir la caderina E y a través de esto va a hacer que se capte el antígeno
¿Para qué? A través de la langerina y el CD1A, que se continúen los gránulos de bebé, va a ser posible impulsar a esta Langerhans de su localización a la parte del tejido conectivo. Esto va a conllevar a que no se quede ahí en el tejido conectivo, va a dirigirse a través de los vasos linfáticos a un ganglio linfático. ¿Con qué finalidad? De activar todo el proceso para que liberen las citoquinas, es decir, los linfocitos van a liberar las citoquinas y va a producirse el efecto inmunitario a ese nivel. ¿Sí? El proceso de inflamación se inicia con todo lo concomitante. ¿Quién interviene y cómo interviene? A través de qué sustancias intervienen, en dónde y para dónde. ¿Sí? Acá vemos una Langerhans. Tenemos otra. ¿Sí? Igual con otra tinta especial, tinción especial, solo para Langerhans. A mayor aumento de microscopía electrónica, este es los famosos gránulos de Müller. Merck. Cuando nos referimos a estas células, estamos hablando ya no de estructura, ya no de defensa, estamos hablando de sensorialidad, ¿no? Origen no definido, lo que se ve en el estrato basal, son mecanorreceptores intradérmicos, ¿no? Si bien es cierto, estos están por debajo de, pero van a localizarse y pueden localizarse a nivel del epidermis. Expresan, o sea, se ubican, se forman en la dermis, pero van a ser finalmente activados o tener su localización final en la epidermis. Tienen marcadores neuroendocrinos y la punta de los dedos labio, base de los folículos pilosos, va a tener esta célula de Merck. Esas localizaciones hacen posible la gran sensibilidad de esas zonas de nuestro cuerpo. Hace posible, no que cuando nos tocamos el cabello, sino cuando discretamente pensamos de ellos, podemos percibir. El roce hace que puede estar estimulando internamente a la base del folículo y así podemos dar la sensibilidad. No solamente es cuestión de tocar o agarrar el cabello, simplemente hacer una discreta presión y podemos tener la sensibilidad a través de estas células. Fibras aferentes y mielinizadas. Acá vemos, fíjense, una microfotografía electrónica, los filamentos de queratina, ¿no? Las prolongaciones que tiene y su denominada nerviosa. Vuelvo a repetir, tenemos piel, tenemos una piel delgada y una gruesa, tenemos una piel en su parte más superficial, la epidermis, que tiene 4 tipos celulares. Hemos hablado de cada una de estas células. Hablemos ahora de la dermis. Tejido conectivo, espesor variable, origen mesodérmico, es el colchón debajo de la piel. Es el tejido que está por debajo de piel, de la epidermis. ¿Sí? La epidermis propiamente, ¿no? Tiene 2 capas, papilar, reticular. Cada una de estas con una composición distinta y función igual. Folículos pilosos y glándulas cutâneas. Recuerden que cuando la epidermis se invagina, va a formar estructuras primero glandulares y después va a formar órganos, como es parte de la glándula mamaria, ¿no? Que no es solamente epidermis, ¿no? Sino se profundiza y llega a contacto con el tejido conectivo. Acá vemos toda esta zona es la zona de la dermis papilar y la dermis reticular, ¿no? Fíjense, los folículos pilosos, los acúmulos, podemos ver dentro de la dermis reticular. Acá
acá abajo el esquema. Estas son las papilas, es la dermis papilar y la vemos con sus componentes. ¿Hay un predominio de qué? Cuando hablamos de dermis papilar, ¿qué es lo que predomina? ¿Cuál? El colágeno. Ya como componente. Pero ¿cuál era lo que más predomina? ¿Fibras o células? Células. Células. Que hay también fibras, pero lo que más predomina son células. Y acá vemos, ¿no? En mi papila la gran cantidad de células y también las fibras de colágeno. La dermis reticular es más profunda, hay gran cantidad de fibras, ¿no? Con los haces de colágeno grueso. Dermis reticular, fíjese, algunas células, pero lo que más predomina, casi exclusivo, es las fibras de colágeno. Igual, algunos vasos sanguíneos, que están muy bien irrigados. Dermis, epidermis, dermis y lo que continúa es la hipodermis. Dermis. Hay una capa por debajo de la piel constituida por adipocitos, además de tejido conectivo laxo. Esa era una de las preguntas. Laxo, no es denso. ¿Cuáles son sus funciones? Facilita el movimiento de la piel. Facilita. Como está debajo de la piel por sí sola no podría movilizarse. Aislante térmico. Aislante térmico, ¿qué más? Almacena energía. ¿Cuál? Amortiguar. ¿Y? ¿Cuál? Regeneración tisular. Regeneración tisular. O sea, tiene tal cantidad, no solamente de fibras de colágeno, de vasos sanguíneos, de células, que hace posible que se dé esa función importante. ¿Qué contiene fascículo de músculo estriado? Sí. No tiene músculos, sino tiene pequeños fascículos. Bueno, acá está. Regeneración tisular en mayúsculas, ¿por qué? Porque es una de las principales funciones de esta hipodermis. Si no tuviéramos hipodermis, no podíamos regenerar tejido, ¿no? No se olviden, movimiento, aislamiento, almacén, absorción y la conformación específica y la regeneración tisular. Y acá vemos gran cantidad de panículos con los bordes, las estructuras como septos. ¿Qué coloración es esta? Sudán, ¿no? O Congo también, ¿no? Aparato unguial. ¿Cuáles son? Matriz. ¿Sí? ¿Se olvide? Funciones. La uña va a proteger la falange distal, sí. ¿Por qué? Porque nuestra falange distal es muy delgada y mucho más delgada en las personas que son delgadas, o sea, las que no tienen una buena reserva ósea. Es un tejido óseo, pero es un tejido óseo delgado. Y si no tuviéramos la uña, prácticamente podría cualquier golpe fisurar esta estructura ósea. Entonces, ¿va a proteger la falange distal? Sí, definitivo. Contrapresión a las yemas. Si no, pues imagínense, si no tuviera, sería prácticamente como triturar a la pobre falange, ¿no? Rascado, no necesita decirse. Y lo estético, más de alguna de ustedes creo que lo saben apreciar de esa forma. Acá, las imágenes para que recuerden. Y acá tenemos el aparato. Fíjense
cada uno de sus componentes vamos a ir desarrollando para que ustedes recuerden. No podemos hablar, después vamos a retroceder para que recuerden esta imagen que es importante que la tengan. ¿Sí? Acá tenemos eponiquio, ¿no? Y acá tenemos la parte de la lámina basal o membrana unguial. Esta es la falange, acá está la lámina unguial y acá está el hiponiquio. Alguna vez hice alguna pregunta, pero se me cuestionó porque era muy deductiva, pero solamente voy a decir, cuando ustedes van a la manicure, podría ser una pregunta, ¿qué es lo que les hace en esa sesión? La cutícula, ¿no? Esa zona descamativa de piel que a veces crece y se fracciona o se rompe. Si dijéramos, se observó una persona fallecida, restos de tejido epitelial en sus uñas y se extrajeron para ver la probabilidad de quién había sido según la muestra. ¿En dónde se va a localizar eso? ¿Va a ser en la cutícula? No. ¿Va a ser en el hiponiquio? Tampoco. Tiene que ser porque ahí se almacena, ¿no es cierto? A veces en la sociedad que tenemos se almacena cuando hay un rasgado, cuando hay contacto con el polvo, etc. Acá, en el hiponiquio. Importante para los médicos forenses, para los que van a tomar muestras cuando hay un rasgado, una lesión, etc. ¿Sí? Eso sí es un poco de clínica que podrían saber, en el hiponiquio. No se olviden. Lo importante de todo eso quizás sea eso. Cutícula para la parte estética, el eponiquio para la parte degenerativa. ¿Listo? Escamas compactas de células cornificadas vienen a ser los onicocitos. A través de ellos es lo que crece. El eponiquio entonces tiene el estrato córneo de piel que se cubre la parte proximal. A veces he puesto, en vez de proximal, he puesto distal para confundir. Cutícula es la capa córnea y rosada que se extiende en la superficie. Lo que se saca. ¿Sí? La placa unguial, ¿no? Diferenciada, queratinizada. No se olviden, ónico-queratinización. Y esto es adulto, no hay un estrato granuloso. Estamos hablando del estrato basal, estrato espinoso, automáticamente se queratiniza. Estamos hablando de uña. Se nos olvide, no hay estrato granuloso en ese proceso. Los onicocitos, muy compactos, no se descaman, a diferencia de que las diferentes capas de piel pueden escamarse. ¿Recuerdan los tipos de queratina que hay en cada una de las capas? Ese tipo están compuestos por proteínas. Esa queratina tiene una configuración proteica distinta en cada una de las capas. Según su composición molecular, va a dar la posibilidad de que esas capas puede haber alguna alteración génica o alguna enfermedad que ataque a esas moléculas y se transforme en las diferentes enfermedades que lo van a conocer ustedes, sea en estrato basal, sea en estrato granuloso, sea en estrato espinoso. No es materia de hoy día, pero ya saben que dependiendo dónde esté esa parte, ese estrato, va a dar la enfermedad correspondiente. Pero eso es debido a que los queratinocitos allí tienen una homogeneidad de proteínas, no son diferenciables como sí hay en los queratinocitos según la capa en piel, ¿no? en la epidermis. Esa es la diferencia. Las partes donde la uña, porción proximal, distal, dorsal o superior, ventral inferior y subunguial. Solamente hay referencia. Fíjense, acá tenemos el pliegue unguial proximal, la lámina unguial y el lecho, lo que está por debajo.
vamos a ver en otra de la matriz, ¿no? Estrato granuloso, poliestratificado, basaloide, más estructuras de configuración. Parte proximal, parte distal, el 80% de la lámina nudial. Esta es una zona para lo que cuando lleven semiología le va a servir el reconocimiento de esta zona discretamente más clara que tenemos en la base de la uña. En algunas enfermedades, reumatoideas, inespecíficas, van a encontrar un tipo de cambio de esa zona y que puede dar cierta información al médico internista, al médico que esté evaluando al paciente. Lo verán después también. Hiponiquio. Ya saben por qué es importante desde el punto de vista más forense de hoy, ¿no? Pone entre el lecho unguial y la placa unguial. Epidermis engrosada, bajo borde unguial, protección del lecho unguial en infecciones. ¿Podría haber preguntas así? Creo que no, pero de todas maneras sí tienen que saber esto, ¿no? Protección del lecho unguial, porque debajo de este hiponiquio, o sea, en la zona inferior, es el contacto hacia afuera que tiene la uña. Si yo levanto la uña, sea por un traumatismo, porque se quiere sacar la uña, o hay una lesión que está traccionando la uña, a ese nivel, en el hiponiquio, es una barrera. El crecimiento de la epidermis en esa zona, de la parte de la uña, va a permitir proteger, es una barrera física. Si se saca más de lo que debe sacarse en la limpieza que se hace, puede ingresar sustancias y puede, lo más común, ingresar hongos. Y los hongos de la mano son mucho más difíciles que los hongos del pie. Y estéticamente ya no quiero decir lo correspondiente. Y si las uñas ingresan infección, es muy probable. ¿Qué cosa hay debajo de las uñas? ¿Qué cosa hay debajo? Lecho unguial. Tejido celular subcutáneo y el hueso. La infección puede llegar fácilmente al tejido óseo y producir una osteomelitis, y eso sí ya es peligrosísimo, ¿no? Tanto es así que por ahí puede haber gangrena y tendría que cortarse prácticamente la mano. Impermeabiliza el lecho unguial. Los que van a hacer cirugía se tienen que cortar muy bien las uñas, el borde, incluso cepillarse con un cepillo especial para entrar antes de sal, sumergir la mano. Y cuando se han hecho una muela, dice siempre, al menos a mí me lo decían, si te arden las uñas significa que te has hecho una buena limpieza. Pero a veces no es bueno porque si es muy bien aséptico, lo puede conllevar a que por ahí yo salgo de la sala de operaciones, agarro algo y me puede contaminar, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Entonces, no se olvide la importancia de esta zona de hiponiquio, no solamente para la parte dermatológica, investigación forense o para proteger la parte onicodermis. Tejido especializado, ¿dónde está? Por debajo de la matriz unguial y el lecho unguial, está por debajo de todo eso. Y tiene fibroblastos, son los que lo forman. Y acá vemos, onicodermis. Toda la placa, toda la uña está por encima. Lo que está por debajo y el tejido por encima. ¿Cuál es la zona más interior de la uña? Es onicodermis. Folículo piloso. Ya vamos casi terminando la última parte
repito, es más informativa que para lo que tendrían que ustedes para el examen tener aprendido, ¿no? Acá sí hay un par de preguntas, una pregunta creo en eso. Invaginaciones tubulares del EPM, es cierto. La epidemia se invagina con un espacio y a partir de ahí, de la profundidad, se va a constituir el pólipo. Reforzar el crecimiento del pelo, conservación del calor, crecimiento cíclico. Las nuevas tendencias, no quiero entrar en detalles, deben deducir ustedes. Se dice que no debe haber vellos en diferentes partes de nuestro cuerpo, simplemente en la cabeza y a veces ni siquiera allí. Pero tienden a tener una función, no solamente conservar el calor, sino al tejido circundante proveer una sustancia, un sebo, una característica importante para que pueda tener no solamente el cuero cabelludo, sino el mismo folículo piloso bien. Se dice que si nosotros tenemos un buen cabello, se debe también a las glándulas que tiene el folículo piloso. No solamente a lo que nos nutrimos o lo que echamos o usamos, sino también a lo que produce el folículo piloso. Entonces, recuerden bien esto, conservación del calor, crecimiento cíclico, tiene dos partes, bulbo y tallo piloso. Rodeados por vainas radicular interna y externa, porque era parte de la pregunta. Corte longitudinal, corte transversal. ¿Sí? Y vamos a ver una serie de componentes. Esto es pelo, propiamente. Todo lo restante es folículo piloso. Este es pelo, todo esto es folículo piloso. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor en un esquema para reconocerlo las diferentes capas. Entonces, bulbo piloso, matriz, papila de tenemos con una vaina radicular interna, vaina radicular externa y hacia adentro el tallo. ¿De acuerdo? Todo en conjunto es folículo piloso, pero el bulbo, vainas, están por fuera del pelo. Hacia el centro está el tallo del pelo. Y acá vemos con todas las capas que la vamos a realizar en el siguiente esquema. Eso lo tiene, por favor revísenlo también. Es una microfotografía electrónica. ¿Por qué el cabello es altamente contaminado? ¿Por qué el cabello se puede infectar? No solamente de hongos o bacterias, sino también de parásitos, por las ranuras que tiene, ¿no? Por eso que a una de ustedes, espero que ninguna, cuando tienen ese llamado pelo horquillado que está muy dañado, la parte de las puntas, dicen, hay que cortarlo. No, hay que curarlo primero, antes de cortarlo, porque por ahí puede cumplir. Y si han ido a una peluquería que no ha demostrado una buena limpieza y que las máquinas o los instrumentales han sido esterilizados, imagínense lo que se pueden contagiar, ¿sí? Por eso, que hasta las operaciones se ponen corto. Hablamos de las glándulas de la piel. Hay una lámina que se les voy a añadir, lo que les voy a enviar hoy en la tarde, en la que está el esquema muy distinguido como para reconocer lo que es el tallo del pelo con las diferentes capas, ¿no? La vaina radicular interna y la vaina radicular externa. ¿Cuál es Huxley? ¿Cuál es Haley? ¿Saben la diferencia entre Huxley y Haley? El de Henry son una capa de Huxley son dos capas. Ya, si hablamos de tipo de células, ¿cuáles son? El cúbico y el otro es plano, ¿no? Uno es externo y el otro es interno, ¿no? Por dentro tiene la cutícula, que es una zona rojiza. A ver, esta, la zona rojiza, y estamos hablando todo en conjunto, vaina radicular, esta vendría a ser la vaina radicular externa, la vaina radicular interna, la cutícula y la corteza, que es el seno. ¿Sí?
¿Listo? Acá vemos lo que vendría a ser las glándulas de la piel. Este esquema, y lo voy a ir repitiendo en cada uno de los tipos de glándulas para que ustedes fijen esta información. Vemos merocrina, que vendría a ser exocitosis. Se elimina partículas sin dañar la configuración de la célula. ¿Sí? Apocrina, se elimina todo con citoplasma y el componente que se va a emitir, ¿no? Holocrina, todo en conjunto, ¿no? Y secreción endocrina va directamente a los capilares, a los vasos sanguíneos. Entonces, cada una de las glándulas que vamos a ver, he puesto una de estas imágenes para que fijen mejor el tipo. ¿Vemos? Glándula sebácea, holocrina. ¿Dónde están las glándulas sebáceas? En todo el cuerpo. Pero en todo el cuerpo, ¿por qué? Porque ¿de dónde provenimos? De nuestros ancestros homínidos, los que eran un poco más antes, los monos, y los monos están cubiertos ¿por qué? Por pelo, ¿no? Entonces, en todo, por eso se habla de todo el cuerpo. Si uno pone el mayor aumento, vamos a ver que todo nuestro cuerpo hay muy pequeños folículos, excepto en algunas localizaciones que no hay. Ya haremos la parte de masculino y femenino para que hablemos de eso. Pero estas se localizan por esa razón en todo el cuerpo. Se desembocan en el fundíbulo folículo piloso. ¿Y por qué es que todo es holocrino en esas glándulas sebáceas? Porque ese cabello, ese folículo piloso tiene que estar como protegido naturalmente, muy aparte de las sustancias, champú, acondicionadores que ustedes usan, muy aparte de eso, ¿no? Entonces no se olviden, produce sebo. Las glándulas sebáceas son del tipo holocrino. ¿Listo? Vemos acá, fíjense, son acúmulos celulares característicos, siempre están al costado. A veces no se ve el folículo piloso, pero es por el corte, no es porque no haya un folículo piloso. Y acá está, fíjense cómo se elimina la característica de los procesos. Revísenlo, en fisiología van a utilizarlo. Glándulas sudoríparas, que son merocrina. Fíjense, asocien siempre la imagen con el tipo de glándula y no se van a olvidar de esa glándula. ¿Ya? Sudoríparas, glándulas endocrinas, especialmente en todo el cuerpo también. La termorregulación desembocan en la superficie cutánea y inervación colinérgica. Esas glándulas sudoríparas tienen la característica siguiente: regulan la regulación hidrolítica. Los que hacen deporte saben esto, ¿no? No es un líquido que bota, es un líquido conteniendo electrolitos. El deportista tiene que tomar no solamente bastante agua, sino una sustancia que contenga eso, o simplemente después tomar un muy buen desayuno. Crea un ambiente ácido. ¿Por qué ácido? ¿Para qué está ese producto de esas glándulas ácido? ¿Cuál es la razón? ¿Recuerdan cuando hablamos de inmunidad? Una de las formas de protegernos era el medio ácido del estómago. En piel también necesitamos medio ácido. El que no suda y no tiene electrolitos en su sudor significa que está más sujeto a que la piel se transforme o se dañe o se infecte. Por eso que las glándulas sudoríparas en su superficie en la superficie de la piel van a contener, van a poner medio ácido en nuestra piel. Entonces ven dónde están localizadas, dermis profunda, en el hipodermo. Tiene un epitelio celular claras y oscuras, ¿no? Cada una con un componente especial. Claras es
esa cosa oscura es proteica. ¿Ya? ¿Listo? Vamos repitiendo, glándulas sudoríparas merocrinas. Esos sitios. ¿No? ¿Qué regula? Para que sea importante, así es. Acá vemos. Aquí están incluso las células claras. Y las otras, las más oscuras, no están disponibles. Sí. Bien. Los famosos células secretoras de mucina, las glándulas sudoríparas en diferentes cortes. Acá la parte secretora y la parte excretora, ¿no? No se olviden proteínas y iones diferentes. Corte citológico para que vean la configuración y la forma de cada una de estas. Las glándulas secretorinas, ¿no? El conducto excretor, esa muesca que a veces ustedes veían en las láminas, eso vendría a ser el conducto excretor cortado tangencialmente. Este es como una especie de resumen para que ustedes puedan identificar o determinar el tipo de componente. Vemos las glándulas sudoríparas ecrinas, luz pequeña, superficie apical irregular. Las apocrinas, luz amplia, superficie apical irregular. Con estas características podemos decir si es superficie apical, si es regular o irregular. Vamos a hablar si es ecrina o apocrina. Entonces, las glándulas sudoríparas apocrinas, acá está el esquema, localizan en las axilas, ano, perineal, función no definida, secreción. Estas sudoríparas apocrinas en las especies inferiores sí tienen un papel importante, que vienen a ser las ferohormonas, ¿no? Y precisamente están en esas localizaciones donde se encuentran predominantes: axilas, ano, región perineal e ingle. Ahí están las glándulas sudoríparas de tipo apocrino. ¿Recuerden? Expresión apocrina. ¿Sí? Desembocan en el folículo piloso, inervación adrenérgica. Cuando alguno de ustedes ha estado estresado, la adrenalina ha comenzado a sentir determinado olor, no porque les haya abandonado el desodorante, sino porque se ha producido mayor cantidad debido a que la adrenalina hace producir más esa secreción de esas glándulas apocrinas. Esa es la razón. ¿Sí? Glándulas sudoríparas, sudoración de estrés emocional, producción de feromonas, auxiliares epiteliales y epitelio cúbico estratificado, ¿no? Ese es lo que vienen a ser las glándulas sudoríparas. Estoy hablando de la porción excretora. Fíjense, la característica, las gemaciones apicales, que es una de las características en los cortes. ¿Vamos a ver? Casi terminando, receptores sensoriales en la piel. Cuando hablamos de piel, estamos refiriéndonos no solamente a la epidermis, sino también a la dermis, porque eso es piel. Y en cada una de esas localizaciones hay terminaciones nerviosas. Estenoreceptores, proprioceptores, interoceptores. Músculos, tendones y cápsulas articulares. Esos son los propios receptores. Distensión, presión, ¿no? Movimiento. Ese es cada uno de estos propios receptores, van a informar a través de esto.
Y acá tenemos la gran variedad. Un buen número son dérmicos, todas las terminaciones nerviosas del tipo encapsuladas son dérmicas. Y están, ¿cuáles son? Kraus. ¿Qué da? Kraus, ¿qué informa? Kraus, frío, ¿no? Pacini, presión, ¿no? Ruffini, calor, ¿no? Meissner, Tacto. tacto, ¿no? Golgi Manzoni, tacto fino. Bien. Todas estas con una localización y forma característica. Creo que eso es todo. Sí. Indicaciones. Por favor, no se olviden, el día jueves estaremos reuniéndonos a las media hora antes que sea, a 9.